Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea, según el momento en el que estés viendo este video. Este será nuestra primera sesión de entrenamiento que estamos optando por hacer de esta manera. Todo con tal de que puedas entrenar a tu ritmo y a tu gusto durante esta semana. Y antes de hacer el video o pasar a la parte donde vamos a estar viendo los problemas que estaremos resolviendo y las técnicas para ello, quiero decirte que la verdad es que estos problemas se los tenemos que agradecer al entrenador olímpico Fernando Ibarra, y no solamente a él, sino también a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas del Estado de Zacatecas, puesto que ellos pusieron a disposición este material de nosotros de forma pública. Solamente la razón de hacerlo yo es por tratar de mejorar un poquito la calidad video-audio de los problemas que vamos a estar resolviendo. Ese es el único motivo del por qué estoy recurriendo a hacerlo yo, ¿vale? Y también a lo mejor para cortar cierto ritmo de ciertas cosas y poder así revisar. Si tienes dudas, te agradecería que me las hicieras llegar, y aquí estamos a la hora. De antemano te quiero platicar así brevemente. Lo que nosotros vamos a estar trabajando así tal cual sería estos problemas que ves de este lado. Mismos que estaré dejando anclados en la descripción del video y para que tú los vayas checando, ¿sale? Estos son los problemas que estaremos manejando como ejercicios de entrenamiento 1. La siguiente semana dejaremos otra cantidad de problemas, pero sobre todo también con la misma consigna de que te puedan servir para poder resolverlos a tu ritmo, a tu gusto. Yo te recomendaría que de hecho hagas lo siguiente, que anotes el problema 1, ¿sí? Lo anotas. Después de que lo anotes, busques formas de resolver esto. Por ello es que te pediré y te indicaré que sugeridamente pongas pausa y una vez que tú creas que llegaste a la solución, cheques con el video si la solución es la adecuada. Esta es una forma de avanzar y de distinguir si lo que estamos haciendo está correcto o no está correcto. Para que sirva realmente el entrenamiento, es una gran sugerencia que te damos, ¿sale? Trata de irlo haciendo tú mismo. Ponle pausa. Si no te sale y te desesperas, ok, no hay problema, puedes verlo y sin problema. Ven que vas a un video, tú lo ves a tu ritmo. Otra, si sientes que voy muy rápido, pues pausale, trata de meditar en lo que te estoy tratando de explicar. Y si tu cabeza se calienta de que es demasiada información, repito, pues es un video, te puedes salir, tomar una manzana, lo que tú gustes, ir al baño o dejarlo un rato y luego le seguimos, ¿sale? Recuerda, es la ventaja de que sea un video. De antemano, pues vamos manos a la obra porque el tiempo lo tenemos contado. No quiero que se alargue demasiado este video. De hecho, por ahí le voy haciendo unas pausillas, pero no te estreses, tú no te vas a dar cuenta. Lo que sí importa es ir checando paso a paso lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, de entrada, a cara al problema. La suma de 3 números consecutivos es 156. Hallar tales números. Ponle pausa y trata de averiguar la respuesta. Tratemos de averiguar un poquito la respuesta. Es el chiste, ¿sale? Ok, ya es el momento de empezar a solucionar el problema para que te pongas bien listillo y revises el mecanismo que voy a estar usando. De entrada te platico el mecanismo que cuando ya sabes un poquito de álgebra lo puedes estar usando. Y no sé, y se oye escabrosa la palabra, pero en realidad es sencillo. Mira, de entrada lo que yo te platico, ¿sale? En este problema número 1. Yo te diría, ¿sale? Yo probaría a pensar al hecho de que, por ejemplo, tengo a considerar 3 números consecutivos, ¿sí? Donde, ¿cómo puedes representar un número? La pregunta clave es esta. ¿Cómo puedes representar un número? En el álgebra representamos a los números con letras o con figuritas, si tú quieres, de tal manera que puedes poner caritas felices inclusive para suponer que ese es un número. Si no te gusta la idea de poner una carita feliz, puede ser un poco más maduro y viejo como un servidor en cierto sentido y irnos de cara a ponerle una letra. Por ejemplo, la letra N.
Y si no, como la clásica que en las matemáticas se utiliza, poner siempre la letra X, ¿no? Es como que un clásico, por alguna inexplicable razón, como que todos, oh, vamos a poner la X, ¿sale? Pero, repito, no es obligatoria una cosa o la otra. Literalmente puedes poner eso. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Que pienses la palabra consecutivo. Sí, parece que estoy desglosando todo, ¿no? Como Plaza Sésamo, pero así es como funciona esto. Cuando decimos consecutivos, nos referimos a un número detrás de otro. ¿Qué quiere decir un número detrás de otro? Por ejemplo, si tú estás pensando en el 2, su consecutivo es el 3 y su consecutivo es el 4. Paro ahí porque la definición de esto me dice que solamente pide 3 números, recuerda. Nada más que hay un detalle. Obviamente si sumas 2, 3 y 4 no te da 156 ni a golpe. Lo que sí es que yo quiero que observes esto. Aunque puse 2, 3 y 4, yo te puedo decir que para llegar del 2 al 3 le sumé 1. Y tú vas a decir del 3 al 4 también le sumé 1. Sí, pero ¿qué crees? Yo quiero que tomes de punto de partida el 2. De tal manera que para llegar del 2 al 4 le sume 2. Ahora, piensa en otros números más grandes. Por ejemplo, decir el 5, bueno, todavía más grande si quieres, el 15 y su consecutivo 16 y su consecutivo 17. Quiero que observes que pasa exactamente lo mismo. Para llegar de un 15 a un 16, se le suma 1. Y para llegar de un 15 a un 17, se le suma 2. Hasta ahí espero que me entienda. Entonces, en vista de esto, cuando yo quiero 3 números consecutivos, partiendo del número inicial, que en este caso, de adrede, le voy a poner que mi número inicial es carita, carita feliz. Ese va a ser mi número inicial. Y ahorita voy a descubrir cuánto tiene que valer esa carita. ¿De hecho? Ese va a ser mi número inicial y yo quiero descubrir cuánto va a valer esa carita. Entonces, en términos simples, el número que sigue o el número consecutivo sería ese mismo valor que le estoy poniendo a esta carita, literalmente sumarle 1. ¿Sí? Porque recuerda que en los ejemplos anteriores que tengo acá arriba, donde señalo con una flecha, esos ejemplos de ahí nos estamos refiriendo simple y sencillamente a que el primer número consecutivo, partiendo del número inicial, se le suma 1. Y partiendo del número inicial, se le van a sumar 2. De tal manera que el siguiente número le tengo que sumar 2. Ahora, recuerda esto. Juntos, los 3 números, según el problema 1 que leíamos, dice que dan 156. ¿Sale? Y si yo te preguntara, ¿cuántas caritas felices vemos ahí en ese problema? ¿Cuántas caritas felices hay? Concordarás conmigo de que esas caritas felices que acabo de circular, pues son 3 caritas felices, ¿no? Entonces yo puedo decirte que tengo 3 veces la carita feliz. Y en cuanto a los números sencillos, comunes y corrientes, como el 1 y el 2, que tú siempre has sabido sumarlo, pues tú sabes que eso equivale a 3. 3 caritas felices más 3 son 156. De aquí yo quiero que supongas lo siguiente. Si yo dejara solamente 3 caritas felices, ¿cuánto valdrían? Si esas caritas le sumo 3, me dan 156, ¿cuánto me darán? Espero que estés de acuerdo que serían 153, ya que, por ejemplo, viéndolo en sentido aparte, si yo a 153 le sumo 3, eso me dan 156, ¿cierto? Por lo tanto, este 153 representan mis 3 caritas felices. Ahora, a continuación, yo te hago pensar ahora en lo siguiente. Si 3 valen 153, ¿qué operación me puede ayudar a saber cuánto vale una sola carita? Fíjate bien mi pregunta. ¿Cuál operación me puede ayudar a saber cuánto vale una sola carita? Espero que concuerdes conmigo a que esta operación debe de ser la división. 153 entre 3. ¿Sale? Entonces, esa operación justamente es la que hay que resolver. En este caso no voy a hacer el mecanismo así todo grande porque la respuesta es obvia, en cierta forma para mí. Entonces, pero obviamente sí te recomiendo que la hagas. La división clásica, ¿vale? Entonces, una carita feliz vale 51, una sola. Y tú vas a decir, ¿y ese valor ahora cómo lo voy a utilizar? Recuerda,
que si la carita feliz quedamos desde un principio, que era la del inicio, ¿sí? La carita es la inicial, este es el inicio. Entonces, su consecutiva, recordad, por favor, que la consecutiva, discúlpame, la consecutiva va a ser carita feliz más 1. Y entonces, esa carita feliz más 1 quiere decir que valdrían 52 porque es el consecutivo. ¿Estás de acuerdo? Y por último, la carita feliz más 2, simple y sencillamente serían 53. Ya, si no me crees, pues de plano suma simplemente. Y yo te digo que eso dan 156. ¿Vale? Esta es una de las posibles formas de resolver el problema 1. ¿Es la única? La respuesta es no. Hay muchas más. Pero por el tiempo solamente voy a considerar otra técnica para poder resolver este tipo de problemas. Y me voy a basar a lo siguiente. Voy a ir un poquito más de este lado y hasta arriba de regreso. ¿Vale? Por cierto, este Jamboard también se va a compartir literalmente en la descripción del video. ¿Sale? La otra técnica que te voy a decir es esta. Literalmente es hacer una tabla. ¿Sí? ¿Qué cosas vas a poner en esa tabla? De entrada, primero vas a poner los números. Vamos a dividir 3 columnas, ya que dijimos que eran 3 números consecutivos. Y aquí, en este espacio tan estrecho, el resultado de dichos números. Quiero decir que si yo, por ejemplo, empiezo poniendo el número 5, y luego el 6, y luego el 7, son consecutivos, ¿cierto? Quiero que sume 5 más 6 más 7. ¿Estarás de acuerdo conmigo a que esto suma 18? Y luego ponemos los siguientes consecutivos, y los siguientes consecutivos serían, por ejemplo, el 6, el 7 y el 8. Y quiero que hagas la suma. Notarás que eso da 20. Y hagas la siguiente fila de consecutivos, 7, 8 y 9. Y notarás que al sumar, eso te da 20. Quiero que seas bien observado. Cuando tú ves esta columna de 5, 6, 7, tú sabes que hacia abajo va a seguir el 8, el 9, el 10, el 11. ¿Estamos claros? Eso quiere decir que cuando voy hacia abajo, en este caso, voy de 1 en 1 hacia abajo para ir sacando los siguientes consecutivos. ¿Sale? Y ahora quiero que observes 6, 7 y 8. Y que observes que exactamente tiene el mismo patrón. Va de 1 en 1. Ahora quiero que vuelvas a observar esta otra de acá. Y que observes que lo mismo, va de 1 en 1. Pero ahora observa los resultados. ¿Qué está ocurriendo con estos resultados? De cuánto en cuánto está yendo. Notarás que está yendo de 3 en 3, ¿no? ¿Qué te parece hasta aquí? Quiero que lo consideres hasta este momento. Eso va de 3 en 3. Muy bien. Entonces, ya que viste los patrones de crecimiento, quiero que entiendas que el 156, como va a ser el resultado de la suma de esos 3 números, en algún punto de esta acá abajo, ¿sí? O sea, por acá abajo, cuando siga sumando, voy a llegar en algún lugar a 156. ¿Cuál es el detalle de esto? ¿Dónde está la magia? La magia está en que observes cuánta distancia hay desde aquí del 24 hasta el 156 para poder llegar ahí. O si lo quieres ver desde el 156 del 18, que fue donde yo empecé a contar. Ahí es donde está la magia. Recuerda que a final de cuentas vas de 3 en 3, en 3, en 3. Quién sabe cuántas veces, pero vas de 3 en 3. ¿Cuántas veces vas de 3 en 3? Pues primero elige un punto de donde tú quieres tomar ese arranque. Yo en este caso voy a agarrar de adrede el 18 como mi punto de arranque, ¿sí? Porque de hecho de ahí empecé, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, de hecho el que vaya de 3 en 3 quiere decir que estoy hablando de la tabla de 3. Entonces yo puedo dividir 156 entre 3. Nada más que mucho ojo. Yo esta tablita no la empecé de, desde el 0. En otras, aquí yo no puse 0, 1, 2. Y como no le puse así desde el principio, tengo que tomar en cuenta que yo arranqué de una suma que me dio 18, ¿vale? ¿Qué voy a hacer entonces con esa suma que me dio 18? Fácil. Lo que voy a hacer ahora es que al 156 le voy a quitar ese comienzo de 18 que estoy tomando, para así partir del punto común que voy a dividir entre 3 para saber cuántas posiciones me faltan por desplazarme. ¿Qué te parece? Entonces, 156, por favor, ayúdame a hacer la resta con 18, ¿sí? ¿Estamos? Ayúdame a hacer esa resta. ¿Ya la tienes?
según yo, ¿verdad? A mí me dio 138, ¿sale? Y ese 138, ahora sí, vamos a hacer la división entre 3 y vamos a ver qué es lo que nos ocurre. ¿Sí? Cabe 4 veces, ¿sale? Y cabe 6 veces, me salió 46. Y tú vas a decir, ¿y ese 46 qué le voy a hacer ahora? Por cierto, el residuo, hay que observar bien los residuos en las divisiones porque luego van a ser una herramienta útil en algunos problemas. ¿Qué voy a hacer con ese 46? Fácil. Recuerda desde qué número empezaste a contabilizar tú. Tú en estos casos empezaste a contabilizar desde el 5, quiere decir 51. Quiere decir que este es el primer número. Chocachín. Y en el caso del segundo número, usé un 6, ¿no? En esa fila inicial. Entonces yo le voy a poner 46 más 6, 52. Mira, ahí está, segundo número. Y el siguiente, que es el 7, 46 más 7, y mira, 53. Y si hacemos la suma de estos tres, ¿sale? Acuérdate que ya le hicimos hace rato, eso nos va a dar 56. También otra forma es ver, pues que simplemente, pues, si había sacado los consecutivos son 52 o 53, ¿vale? No son las únicas formas. De hecho, hasta se puede adivinar los números con de intento en intento en intento. Y es válido haberlo hecho de intento en intento. Probar números hasta ver cuál funciona. Por lo pronto, en esta etapa a la que vas a hacer un examen próximo, es de respuestas de opción múltiple, me parece. Entonces, pues a lo mejor no les interesa tanto el argumento de cómo llegas a las soluciones. Sin embargo, es bueno que trates de ir constituyendo cómo llegar a ellas, porque va a llegar un punto en lo que en la etapa de las Olimpiadas, en realidad lo que se califica es el proceso de cómo llegó a los resultados, ya que este llega a valer 6 puntos, mientras que la respuesta suele valer un solo punto de un problema. ¿Qué te parece? Bueno, hasta aquí acabamos el problema número 1. Espero te esté sirviendo hasta el momento y que leas el segundo problema, pienses cómo resolverlo y ahora sí que dale pausa para resolver el segundo problema o intentarlo y ahorita vemos la solución. Este problema de una granja tiene cerdos y pavos, en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay? Fíjate que quiero que consideres desde el punto de vista de que, para empezar, tanto los cerdos como los pavos tienen una sola cabeza. La diferencia es que los cerdos tienen 4 patas y los pavos tienen 2 patas. Entonces queremos saber exactamente cuántos animales tienen 2 patas y cuántos animales tienen 4 patas. De ahí es donde van a ser realmente el punto de conflicto de este problema. Es distinguir cuál es el que trae 2 patas y cuál es el que trae 4. Suena absurdo, pero en realidad esa es la clave donde está la solución. Y voy a proceder en esta ocasión a resolverlo desde el punto de vista, vamos a decir, gráfico, y luego voy a proceder a resolverlo desde el punto de vista algebraico, ¿vale? Del punto de vista gráfico, yo te diría que voy a hacer dibujos, así tal cual se oye, dibujos, rectángulos, círculos, lo que quieras. Este dibujo que ves aquí va a representar una cabeza, de tal manera que si yo dibujo aquí estas cabecitas, estoy dibujando, si notas, 7 cabezas, ¿no? Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. ¿Sale? Y otra vez, otras abajo. ¿Cuántas cabezas debo de tener? ¿Recuerdas? Según el problema, solamente debo de tener 35 cabezas, de tal manera que voy a hacer 5 filas de 7 columnas. Y eso me da 35 cabezas. Ahora, con el cuestión de las patas, literalmente yo te sugeriría, pues ponle 2 patas a cada uno, mira. ¿Cómo ves? Así como lo estoy haciendo en pantalla. Y pues, considera el hecho de que estos que tienen 2 patas, estamos partiendo de pensar que todos sean pavos, ¿sale? De 2 patas. La otra opción es que o tienen 2 patas o tienen 4 patas, ¿sí? Parto de lo sencillo, del número más pequeño de 2 patas. Y ahí. Si supongo yo que todos tienen 2 patas, supondría que todos son pavos. Y si son 35 cabezas de a 2 patas cada uno, responderían a la multiplicación de 35 por 2, diríamos que tenemos 70 patas. Pero recuerda, el problema me dice que tengo que tener 116 patas. Como yo quiero tener 116 patas,
quiere decir que tengo que agregar más patas a algunos casos para llegar a 116. Si, por ejemplo, le agrego a estos 5, que esta columna, le agrego otras 2 patas, ¿sí? En otras palabras, ahí agregué otras 10. Ahí llevábamos 70, recuerda, con lo que hice de color verde, llevábamos 70 patas, ¿no? Y con estas que acabo de hacer, pues ya llevamos 10. Todavía no llegamos a 116, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le agrego otras 2 patas a mi siguiente columna. También lo podías hacer por filas, pero se me hizo más metódico por columna. Entonces ahí ya llevo otras 10 patas, hasta aquí llevo 80, ¿cierto? Entonces, le voy a agregar otras 2 patas a estos de acá. Perdón que a veces me salen los dibujos medio trochos. Ahí vamos. Tenemos otros 10. Ya tenemos ahí 100 patitas. Todavía no llegamos. Pues ya tenemos 110 patas. Ya casi llegamos. Nos faltan 6. Quiere decir que mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora sí, puedo decir que yo tengo 116 patas. Y nada más aquí tú haces tu división bien feliz. Dices, a ver, todo este de aquí sería mi cerco de cerdos. Y todo lo del otro lado sería mi cerco de pavos. ¿Sale? Entonces ya nada más es cosa de que cuentes cuántos cerdos y cuántos pavos tienes en total, ¿no? Cerdos, notarás que, por ejemplo, tienes aquí en esta línea son 5, esta otra línea son otros 5, ya llevas 10, 15, aquí 19, y con estos otros 4 son 23 cerdos. Cosa chistosa, ya nada más los pavos, vamos a checar, son 2, 4, 6, 9, 12. 12 pavos. Y si juntamos 23 más 12, claro que son 35 cabezas. Esa es la ventaja de que partimos de los dibujitos. ¿Qué te parece? No te imaginabas que fuéramos a resolver este problema así, ¿verdad? Pero para que veas, dibujar sí sirve. Si no te la cuentan, ya te la conté, dibujar sí sirve. ¿Sale? ¿Qué más vamos a resolver? Ahora lo voy a resolver desde el punto de vista del álgebra. ¿Te parece? Vamos a intentarlo desde el álgebra. Repito, el álgebra es la parte que a mí me gusta más de las matemáticas, pero ocupa cierto grado de madurez. Yo te voy a decir lo siguiente. Recuerda, tenemos que llegar a 116 patitas, ¿vale? Entonces yo te diría, voy a poner 2 letras. Le voy a poner, discúlpame, mejor una más amigable, le voy a poner la C de casa, va a representar hashtag. En mis tiempos se utilizaba no como para hashtag, se utilizaba para decir número, ¿sale? Por eso lo estoy poniendo y lo estoy usando como tal. Y aquí la P nos va a representar el número de pavos, ¿vale? Entonces tenemos C es número de cerdos, P es número de pavos. De tal manera que si yo sumo la cantidad de cerdos más 35 animales, 35 animales. Pero hay que acordaros de cierto detalle. Esto es desde el punto de vista de las cabezas. ¿Y qué pasa si yo lo veo desde el punto de vista de las patas? Bueno, ¿estás de acuerdo que la cantidad de cerdos, representativamente, las cabezas en todos los casos es una cabeza, ¿no? Pues sí, si no, no hay animales de 2 cabezas, todavía me acuerdo. Entonces, claro que por eso es una vez la letra cerdo y una vez la letra P de pavo. Pero en cambio, en las patas, acuérdate que en el caso de los cerdos tienen 2 y los pavos tienen, perdón, al revés, los pavos tienen 2 y los cerdos tienen 4. Discúlpame, la dislexia. Entonces, como los cerdos tienen 4 patas, entonces le voy a poner 4 veces la letra C. ¿Esto por qué razón? Porque si yo supongo que tuviera 2 cerdos, entonces cuando yo digo 4C, yo me referiría a que tengo 4 veces el 2, entonces tendría 8 patas, ¿no? Por eso es que estoy poniendo ese 4. Y en el caso de los pavos, le voy a poner 2P, y también lo mismo en una suma, y decir que juntos dan 116. ¿Sale? Se ve un poquito más difícil, pero créeme que ya cuando tienes cierto manejo de los números, la vida se hace más sencilla, ¿sale? Y aquí es donde el álgebra empieza a hacer cierta magia. Esto que estoy explicando ya es para los de segundo de secundaria y tercero de secundaria. Los de primero de secundaria les recomiendo más el método anterior, salvo que empiecen a medio entender esto. Lo que yo les puedo decir es que si C más P son 35, también yo les puedo decir que entonces, si yo a P quiero sacar a una P solita,
para saber cuántas cabezas tenemos de pavos, yo al 35 le quitaría la cantidad de las cabezas de cerdos. Y si yo le quito a los 35 las cabezas de los cerdos, claro que va a dar el número de las cabezas de pavos. En otras palabras, me va a dar el número de pavos que yo tengo. ¿Sale? ¿Y por qué te digo esto? Lo que pasa es que este valor es importante. Yo sé que una sola P vale 35 menos C. Entonces aquí en esta P la voy a catafixiar o cambiar por ese 35 menos C. Lo voy a sustituir. De tal manera que aquí voy a tener 4C más 2 y lo voy a multiplicar por 35 menos C. ¿Sale? Multiplicación. Entonces aquí teníamos una multiplicación, por eso pasamos a hacer esta multiplicación. Y para acordarnos bien de las multiplicaciones, este 2 de aquí debe de multiplicar al 35, debe de multiplicar a la C para poder resolverse. Ya que dentro del paréntesis tengo dos cosas y afuera tengo un 2, ese 2 tiene que multiplicar a esas dos cosas. Yo tengo ahora 4C más el doble de 35 serían 70 y el doble de C serían 10. Luego de aquí yo les puedo decir que puedo juntar 4C con menos 2C porque son iguales, son cerdos los dos, representan lo mismo. Y 4 menos 2 me representarían 12 más 70. Y estos serían 116. ¿Qué más puedo decir hasta este instante? A ver, 12 más 70 son 116. Quiere decir que para sacar yo 12 tendría que quitarle a 110. Entonces 12 sería igual a 46, ¿no? Y para sacar una sola entre 2, y eso me daría 23. Y yo ya sé que los cerdos son 23. Hasta este punto ya sabría que son los cerdos 23. ¿Sale? Y recordando y remembrando, acá de este lado yo dije que mis pavos son 35 menos E. Es decir, que mis pavos van a ser 35 menos 23. Entonces mis pavos quedan en 12. Y ahí está. Llegamos a la misma solución que teníamos hace rato, ¿sale? Solo que de dos polos muy distintos, 23 cerdos, 12 pavos. ¿Sí? Esta es una forma distinta de llegar al problema. Claro, es cuando ya tienes más madurez y te ahorras los dibujos. Claro que, repito, esto ocupa más madurez. Hasta aquí llevamos dos problemitas. ¿Qué te parece? Hasta este instante espero vayamos entendiendo, vayamos checando, quédate con el método que a tu nivel te empareja o te ayuda más actualmente. Del álgebra, claro que es una herramienta que potencialmente te puede ayudar a ahorrar luego muchísimo tiempo, pero necesitas dominio de ello. Te voy a dejar también tutoriales del álgebra donde vas a ver ejercicios pues clásicos que ayudan a afianzar cómo usar el álgebra, pero mientras tanto, mientras la dominas, te recomiendo más que te vayas por la opción donde la simplicidad y te puede ayudar a resolver las cosas, ¿sale? En especial si estás en primero de secundaria, si estamos todavía sin aprender a usar la parte del álgebra, ¿sale? De ahí empezamos a considerar. Muy bien, hasta aquí ya concluimos dos problemas, nos vamos al tercer problema y ese va a estar muy interesante. Problema 3. Preguntando a un hombre por su edad, responde, si el doble de mi edad se quitan 17 años, se tendrá lo que me falta para tener 100 años. ¿Qué edad tiene el hombre? Pasemos a un método que no sea tan difícil de entrada, sino que un método que tratemos de entender todos. Y el método que yo sugiero en esta ocasión es pues, tratar de hacer una tablita otra vez, partamos de ahí. Pero esto es para, vamos a decirlo así, es en un lado vamos a tratar de poner la edad que tiene el hombre, en otra columna vamos a tratar de poner el doble, y el doble no sé si estemos de acuerdo, que pues es multiplicar por 2, ¿vale? Y luego en otro vamos a poner, se supone que 100 menos lo que llevamos, ¿no? ¿Sale? 100 menos la edad, por ejemplo, vamos a contrastar el 100 menos la edad. Primero eso. Se me andaba pasando. Bueno, 100 menos lo que salió por 2, ¿no? Menos el doble. Perdón, ahí se me lengua la traba. Luego de ahí vamos a restar 100 menos edad y la idea es que obtengamos que sean los mismos valores, chicos. Chicos y chicas, ese es el punto. ¿Vale? Entonces pensemos en un número que nos funcione, o que creamos que funcione.
Por ejemplo, si yo pongo el 50, yo estaría diciendo que por 2 es 100. ¿Sale? ¿Sale? Nada más aquí, discúlpenme, estoy errado. Sería más bien lo que llevamos, el doble de edad. Ahorita llevamos 100, por ejemplo, y a eso le vamos a quitar 17. Discúlpenme. ¿Sí? Hacemos esa resta. 100 menos 17 son, por ejemplo, 83. Y ahora vamos a restarle a 100 menos la edad que pensábamos que era 50 y 50. ¿Qué creen? No es, pero vamos a explicar por qué. Pues la idea es que este número y este número sean exactamente iguales. ¿Sí? Que cuando yo le reste a lo que acabo de sacar en el doble, le reste 17, me debe dar lo mismo que 100 menos la edad. ¿Por qué razón digo esto? Porque se supone que el hombre dijo, se tendrá, en otras palabras, esa expresión de se tendrá se va a referir a que es igual, ¿sí? Es igual, el doble de la edad, quitándole 17 años, va a ser igual a 100 años menos su edad, para saber cuánta edad le falta para llegar a los 100, ¿sale? Por eso es que necesitamos que sean iguales. Calamos con otro número y a lo mejor usted va a decir, o va a tantear y decir, híjole, pongo un número más grande o pongo un número más chico. Si, por ejemplo, agarramos un número más grande, vamos a ver de ahí si vamos mejor para arriba o vamos mejor para abajo. Eso va a depender de que estos números se acerquen más o se alejen más. En este caso, si yo calo con 51, el doble es 102. Y si a 102 yo le quito 17, ¿cuánto me va a dar? Notaremos que pues, se supone que esto sería 85, ¿no? Y entonces, si a 100 yo le quito 51, esto me va a dar 49. ¿Qué observas? ¿Sí me conviene seguir usando números más grandes o la diferencia se hace cada vez más grande? De 83 a 50, aquí hay un intervalo de diferencia de 33. Y de 85 a 49, ¿sale? Estarás de acuerdo conmigo que hay un intervalo de 36 unidades. Entonces, la pregunta es, ¿me conviene seguir usando números más grandes? Espero que concluyas que no, que sí nos conviene usar números más chicos. Por ejemplo, el 45. Ya de aquí es que vayas checando, probando, viendo patrones. Claro que hay patrones. Si haces esta tabla, deberías de notar patrones, como que esta diferencia aumenta de 3 en 3 o disminuye de 3 en 3, y de ahí podrías sacar dónde se igualan. Pero si le estamos batallando, no te preocupes, puedes seguir con la tabla, seguirte dando ideas, nada más observar que si te conviene poner números más chicos o números más grandes. 45 al doble es 90. 90 yo le quito 17, ¿sale? Eso se supone, según yo, que esto te da 73, ¿sale? Y si yo a 100 le quito 45, me van a dar 55. Y si notas, la diferencia entre 73 y 55, ojalá que fuera 0 y ya hubiéramos acabado, ¿sale? Ya se achicó, ya no es tan grande, ¿sí? De entrada ya son 18 de diferencia, entonces vamos por buen camino. Vamos a intentar ahora con el 40 a ver cómo nos va. 40 y 40 pues son 80, a 80 le quito 17 y eso me van a dar 63. Y si yo a 100 le quito 40, ¿qué crees? Eso me van a dar 60. Híjole, ya estamos a un pasito. Mira, la diferencia de 63 y 60 es 3. Quiere decir que si yo pongo, vamos a intentar ahora nada más disminuyéndole 1, voy a calar con 39 y el doble de 39 van a ser 78. Y si 78 yo le quito 17, según esto, se supone que eso te debería dar 61. Y si a 60 yo le quito, digo, si a 100 yo le quito 39, también me dan 61. ¿Qué crees? Ya son iguales estos dos números. Entonces, como ya son iguales, ya tienes la respuesta. El hombre tiene 39. ¿Qué crees? Escribí mal hombre. Vea lo que ocurre. ¿Sale? El hombre tiene 39 años.
Se puede resolver esto de otras maneras. Repito, esto es tan solo una forma de cómo se puede hacer. Esto es con una tablita. Si te fijas, es tratar de ir notando, observando detalles, y uno se va aproximando, va uno checando, y uno llega después a la solución de esto. ¿Qué les parece hasta aquí? Espero sea entendible hasta este punto y que vaya quedando claro. De este lado de la derecha, voy a intentar ese problema, pero otra vez lo voy a intentar desde el punto de vista del álgebra. La primera parte es desarrollar el enunciado poco a poco. Dice, preguntando a un hombre por su edad, recuerda, él dice, responde si el doble de mi edad se quitan 17 años, y ahí es donde lo interesante es cómo vas a representar la edad de la persona. La edad de la persona la tienes que representar con alguna figurita, letra. En este caso le voy a poner la clásica X que se utiliza en matemáticas. Y entonces, cuando dices que el doble de su edad, entonces el doble de su edad es por 2, entonces se pone como 2x. O sea, 2 por x, en otras palabras. Le voy a quitar 17 años. Esto debe de ser igual que 100 años menos lo que sería su edad, ¿sale? Que es lo que, para obtener el número que le falta para llegar a 100. ¿Sí? Si a 100 le quitamos la edad que tiene, vamos a saber cuánto le falta para llegar a 100, ya que eso es lo que dice la expresión. Se tendrá lo que me falta para tener 100 años. Si a 100 yo le quito la edad que tiene, sé cuánto le falta para llegar a 100. Y como dice que se tendrá, esa expresión se tendrá, se refiere a la igualdad. Lo había dicho hace un ratito. Entonces se resuelve esta ecuación. Para los que ya saben un poquito de ecuaciones, saben que, por ejemplo, cuando queremos mandar en las ecuaciones, tratamos de juntar las letras con las letras, y eso implica que las juntamos del mismo lugar, y los números con los números, y también la misma idea. Quiere decir que los juntamos también del mismo lugar, ¿sale? Las letras las voy a tener en la izquierda y los números en la derecha. Nada más mucho ojo, a 2x no me voy a hacer nada, va exactamente igual. Y el menos x, que se supone que estaba restándole al 100, al mandarlo al otro lado de la igualdad, la regla era que se cambia con la operación contraria, que sería más e. Esto lo estoy haciendo con el fin de tratar de refrescar la memoria, chamacones. Y el 100 va exactamente igual porque no le hacemos nada. Ahora, en cuanto al 17, que estaba restándole a 2x, al cambiar del lado de la igualdad, pasa con la operación contraria, que es sumar 17. Y ya resolvemos las cosas que tenemos. Por ejemplo, 2x más una sola x, pues esto equivale a 3x. Y 100 más 17 son 100. Pues tengo que hacer una división. 117 entre 3. La clásica divisioncita, ¿verdad? Divisiones. Y no te olvides de revisar recibos, que todo te esté bien, porque se ocupa. Y mira, efectivamente, concluimos hace rato, ¿vale? Aparentemente, esto ya se supone que lo dominan mis alumnos en segundo y en tercero, ni se diga en tercero. Pero si no, no te preocupes, esto espero te vaya ayudando a refrescar la memoria y seguir adelante. Y recuerda que el método, pues hay más, de hecho estos no son los únicos. Entonces, podemos seguir utilizando cualquier método que nos funcione. De hecho, hasta tú puedes inventar un método ingenioso. El punto es que una vez que esclarezcas la idea, estés de alguna manera buscando la forma de justificar que funciona tu idea. Prueba que tu idea funciona con casos chiquitos, eso siempre es bueno. Y si te funciona con casos chiquitos, puedes a lo mejor partir a que funcionen mejor con el caso grande que te pongan en el problema. Nada más que eso sí, querido o querida, esto sería solamente por lo pronto mientras vamos aprendiendo a justificar. Recuerda, va a haber videos que te explican un poquito más cómo aplicar el álgebra, pero mientras tanto tenemos los métodos pues, de dibujitos o tablitas, ¿sale? Entonces, ánimo. Descansamos otra vez un ratito antes de hacer el número 4, mientras léelo, el producto de 3 números distintos entre sí y mayores que 1 de 100. ¿Cuáles son estos 3 números? Te invito a tomar una pausa, piénsalo y lo checamos. Te apuesto ya que tu cabecita te pudo haber engañado y hacer pensar que los números que contestaban la respuesta del problema 4 eran 2, 5 y 10. Sí, en serio, dije, te pudieron haber engañado. Lo que pasa es que quiero que leas un poquito más detalladamente la pregunta porque trae una pequeña trampita. Dice, ¿cuáles son estos 3 números? La trampa está aquí. Que tú tienes que averiguar
si es la única posibilidad. En este tipo de problemas de limpiada, esas preguntas en realidad son engañosas. Tienes que averiguar cuáles son los números que satisfacen el problema. No quedarte con la idea de, va a ser 2, 5 y 10. Sencillo. Son los únicos números que cumplen. Y si no, y tú vas a decir, el problema no me pide otros. ¿Quién sabe? ¿Hay más posibilidades o no? Tienes que buscar una forma de comprobarlo porque normalmente en los problemas de limpiada, repito, los procesos valen 6 puntos. Si tú averiguas todas las respuestas, te llevas los 7 puntos de un problema de limpiada. Si averiguas una sola respuesta, corres riesgo de que ni siquiera te valgan un punto, ya que esto casi siempre está basado más en los métodos que dejamos aquí en nuestra cabeza, que son como que prueba y error, y a veces no se le da puntaje a esto. Te lo platico porque desde ahorita si podemos acostumbrarnos a encontrar una forma de encontrar una técnica adecuada para resolver el problema, qué padre. Y sabes qué, hay una técnica muy, muy adecuada que tiene que ver con la factorización prima. Pensar en el 100 y la factorización prima del 100. Sí, así como se oye, la factorización prima del 100. De entrada, los números primos, espero si te acuerdes cuáles son. Los números primos son los que solo tienen dos divisores, que es el 1 y por supuesto el mismo, ¿sí? Entonces, el 2 es el primer primo, el siguiente es el 3, el siguiente es el 5, el siguiente es el 7, y por ahí googlea si quieres, y checa cuál es la lista de primos, si todavía como que no te queda claro. Y si no, pues checa por ahí, aquí mismo en el canal, tengo un video que habla de la factorización prima, si tienes dudas al respecto, para checar, ¿no? Por lo pronto, hablemos de la factorización prima, espero te vaya quedando claro este detalle. Yo tengo un 100, y para hacer su factorización prima, tengo que ver si me cabe el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Sugerencia, empieza del más chiquito al más grande. No es obligatorio, pero es sugerencia. El 2 yo te digo que sí cabe en el 100 porque para empezar, según el criterio de divisibilidad del 2, los números que son pares, que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, se pueden dividir entre 2 y de ahí vamos a partir. Yo divido entre 2 al 100 y esto me va a dar 50. Y otra vez, el 50 lo puedo dividir entre 2 porque termina en 0 y la mitad de 50 es 25. Ya, el 2 ya no va a caber porque el 25 ya no es par, entonces el 2 ya no le hago caso. Ya acabó su chamba. El 3, pues el 25 no es de la tabla del 3, entonces ni le hago caso. El 5, por supuesto que sí, porque todos los números de la tabla del 5 terminan en 5 y 0, entonces partimos de ahí. 25 entre 5 me da 5, y por supuesto que concluirás conmigo de que otra vez cabe el 5, y eso ya nos queda 1. La factorización prima se supone que termina cuando tú ya llegaste a 1. ¿Sale? A 1. Cuando llegas a eso ya terminaste. Entonces, ojo con esto que te voy a explicar. Los números que hemos obtenido en la factorización prima han sido 4. Son 4. 2, 2, 5 y 5. ¿Qué vas a hacer si aquí el problema no te pide 4 números, te pide 3? Te pide 3. ¿Qué vas a hacer? Bueno, de entrada quiero que lo pienses desde esta perspectiva. Me pide 3 números, estoy de acuerdo, pero ya sé que los números que yo tengo con los que puedo trabajar son el 2, el 2, el 5 y el 5. ¿Qué vas a hacer? Vas a combinar números para obtener 3. ¿Cómo le vas a hacer? Aquí es nada más el ingenio que vayas a tener al respecto, pero yo te digo que haz un número con una pareja y los otros dos. Si no queda clara la idea, te lo explico. Por ejemplo, la primera pareja yo la puedo hacer con 2 por 2 y dejar a los otros números, que son 5 y 5. Traducido en otro idioma, yo te estaría diciendo que estás utilizando los 3 números, que serían 4. Alguien de ustedes bien listillos me va a decir, oiga, profe, pero es que el problema me dice que tienen que ser números distintos. Concuerdo. Al decirme que son números distintos, eliminado el caso del 4, 5, 5. Siguiente caso de hacer una pareja. ¿Sí? Pues ahora dejo al primer 2 vivo, y el segundo lo hago con un 2 por 5 y dejo al siguiente 5 así. ¿Sale? Ahora estoy haciendo la pareja con estos. La primera pareja fue que con estos. ¿Sí? La buena noticia es que pues estos serían simplemente, los números que estaría utilizando aquí serían 2, 5 y 10. ¿Y qué crees? Pues funciona, ¿no? Porque los 3 son distintos. De hecho, los sacamos desde el principio. Qué bueno. Y ya nada más me falta hacer una última pareja usando el 5 y 5. ¿Sale? Lo que sería 5 por 5 y dejar los otros así solos.
Esto quiere decir que yo estaría diciendo, como tengo 2 veces el 2, se cancela y por lo tanto, sí, ¿qué crees? Que bueno, la solución sí era 2, 5 y 10 desde un principio. Te estoy engañando, me equivoqué. No, no es eso. Lo que pasa es que, ¿qué pasaría si el problema hubiera dicho que en lugar de que te dé 100 multiplicado, hubiera dado 1.000.000? Híjole, ahí sí tendrías que haber aprendido de alguna manera de poder llegar a resolverlo. Por eso es que recuerda, la factorización prima es un gran recurso, porque una vez que sacas los factores, ya nada más sacas los numeritos como en una lista, así como aquí tengo en pantalla 2, 2, 5, 5, y ya nada más piensas una forma de combinarlos para obtener lo que te estás pidiendo y sacas las diferentes soluciones que existen. ¿Qué te parece? Por esa razón te quise explicar la factorización prima, porque se requiere en este tipo de problemas, aunque pues qué bueno que en este fue tan sencillo como un 2, 5 y 10. Si le atinaste la primera, qué bueno, te felicito. Tienes una mente muy ágil. Ahora ya nada más agrega esto como un arma a tu arsenal de herramientas matemáticas. Y seguimos adelante. Leemos problema 5. Ese número sí está picante, dice el problema 5. ¿Cuáles números n satisfacen y al mismo tiempo las 5 condiciones siguientes? N es par. N deja residuo 1 al dividirlo entre 5. N es múltiplo de 7. N es menor que 1000. La suma de los dígitos de n es 23. Buena cosa, ¿no? Entonces ponle pausa, piénsalo, medítalo, chécalo y de plano, si no lo encontramos, no te estreses, lo bueno que le des pausa si ves la solución, ¿sale? Entonces, adelante, inténtalo. Pausa. Venga, venga. N es par. N es par. Voy a hablar de esa condición inicialmente, ¿sí? El inciso A se refiere a que si n es par, quiere decir que mi número va a terminar en 0, 2, 4, 6 y 8. Tiene que terminar en alguna de esas cosas para que sea par. Con mucho ojo de esto, ¿sí? Quiere decir que mi número tiene que ser, por ejemplo, un 10, o un 22, o un 44, o un 36, o un 68, números de ese tipo porque terminan en eso de ahí. ¿Sí? O sea que hasta el momento, híjole, si pensamos los números que existen que sean pares, son un montón, tonal. Por eso es que vamos a seguir combinando condiciones, ¿vale? Vamos a ver la condición B. La condición B es residuo 1, ¿sí? Residuo 1. ¿Cuándo es el residuo 1? El residuo 1 va a ocurrir cuando tú dividas entre 5. Ojo con esto, las divisiones, en este tipo de problemas, ponle atención a los resultados de las divisiones para no ahorcarnos, ¿sale? Ponle atención a los resultados de la división para no ahorcarnos, ¿sale? ¿Cómo es esto? Bueno, de entrada vamos a concentrarnos en este hecho. Vamos a hacer un truco interesante. Vamos a suponer, por ejemplo, el número 10. Si yo al número 10 lo divido entre 5, ojo con esto, ¿por qué usa el 10? Porque el 10 tiene terminación 0 y yo quiero saber el tipo de residuo. Esto lo estoy haciendo nada más para averiguar qué tipo de número estoy buscando que me dé residuo 1. Si yo al 10 lo divido entre 5, le doy por 2 y me sobran 0. De tal manera que combinando estas dos condiciones, como tengo un residuo 0, el número no terminaría en 0. Y esto funciona con cualquiera, ¿eh? O sea, si tú agarras, por ejemplo, el 20 y lo divides entre 5, te vas a dar cuenta que es lo mismo, te va a dar un residuo 0. Por eso el 0 no puede ser un residuo. Como no te da residuo 1, un número que termina en 0, al dividirlo entre 5, no aplica. Ahora, yo divido un número que termina en 2 entre 5, jalo con el 12 porque es un número chiquito y no es fácil de ver. Y obviamente, yo te puedo decir, si tú divides a ese número, el residuo que te va a quedar es 2. Y lo mismo, funciona con cualquier número que termine en 2. El residuo que le metas también te va a seguir quedando 2. Entonces, automáticamente no puede ser alguien que termine en 2. Calamos con alguien que termine en 4 y notarás a continuación
que lo misma razón, me termina mi residuo en 4, entonces nanay, no funciona el 4. ¿Y qué pasa con el 6? Por ejemplo, el 16, vamos a calar 16 entre 5. Ah, caray, 3 por 5, 15, para 16 sobra 1. ¿Será una coincidencia? ¿Tú qué crees? Vamos a calar con otro número, vamos a ver si es coincidencia. Divido 26 entre 5, ¿va? Al dividir yo 26 entre 5, lo agrandé, perdón, se me había olvidado agrandarlo un poquito más. Cabe 5 veces y para 26 me sobra 1. ¿Qué crees? Efectivamente, cualquier número que termine en 6 sí me funciona. ¿Sale? Entonces vamos a buscar un número que termine en 6. Oye, pero no he calado el del 8. Pon mucho ojo, no he calado el 8. Hay que calarlo por si las dudas. 18 contra 5. 3 veces me sobra residuo 3. Vamos a calar otro entre 5 o 28 entre 5. Pues lo mismo, me sobran 3, entonces ya no funciona. El número que estamos buscando, combinando estas dos condiciones, al momento sabemos que debe de terminar en 6. Con la condición B, eliminé terminaciones de la condición A. ¿Sale? Así es como lo estoy haciendo. Me voy a ir a la condición de inciso C. Dice, n es múltiplo de 7. Aguas con eso. N es múltiplo de 7. Como n es múltiplo de 7, en otras palabras, tengo que ver que sea de la tabla del 7. Tabla de 7. Y entonces aquí es donde yo te encargaría. Piensa en números que en la tabla del 7, la clásica, de la 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4. ¿Cuál de esos termina en 6? Porque acuérdate, hasta el momento sabemos que mi número debe terminar en 6. Yo te pido primero que observes eso, que termine en eso, que termine en 6. Si lo has hecho bien, espero que hayas descubierto que el único número en la tabla de 7 que hace que termine en 6 es 7 por 8. Quedan 56. Y de aquí es donde ocurre la magia, chicos. Porque cuando tú multipliques cualquier número que termine en 8 por 7, es decir, 7 por 18, te va a terminar en 6. 7 por 28 te va a terminar en 6. ¿Sale? 7 por 38 te va a terminar en 6. Si no me crees, haz las pruebas, ¿no? De tal manera que yo puedo multiplicar infinitamente a cualquier número, ¿sí? No importa que cuántos dígitos tenga, pero al final tiene que tener un 8 y eso fuerzas te va a terminar quedando en 6. ¿Sí? Esto ahorita no lo estoy resolviendo, no me interesa, simplemente quiero que observes que el último dígito, al multiplicarse por cualquier cantidad que tenga un 8 al final, te va a dar algo que termine en 6. Y tú vas a decir, oye, ¿por qué no lo has resuelto? Bueno, lo que pasa es que todavía me faltan condiciones a ver y eso me va a ayudar a eliminar muchísimos casos. ¿Sí? Aquí es donde, de entrada, quiero que observes la siguiente condición, el inciso D. Obsérvalo con detenimiento y vas a darte cuenta que dice que tiene que ser menor a 1000. Menor a 1000. Ya me dice muchísimas cosas. ¿Sí? Y de aquí te voy a decir un patrón que no te había platicado. 7 por 18. Ahora sí te quiero explicar algo. Es lo mismo que multiplicar a 7 por 10, que esto es 70 más 56. Y esto quiere decir que serían 136. Digo 126, ahí me equivoqué. ¿Por qué decirte este detalle? Porque cuando multipliques 7 por 28, esto sería como multiplicar 7 por 20 más 56, ¿sale? Y eso me darían 196. Y de aquí hay un patrón, pues como a final de cuentas vas 10, 20, 30, 40, en otras palabras, cada que multiplicas 7 por 10 dan 70. Por eso cuando multipliqué 7 por 20 me dio el doble de 70, que es 140. Es como multiplicar de nuevo la tabla del 7, pero, por ejemplo, por 1, por 2, por 3, por 4, pero le agregas un 0. Y si quieres notar un patrón todavía más sencillo, es que de resultado a resultado, mi ascenso es de 70 en 70. ¿Sí? Eso quiere decir que mis resultados que sean menores que 1000 serían los siguientes, simplemente, que es 56 cuando multiplico 7 por 8, el siguiente es 126 cuando multiplico por 18, el siguiente es 196 cuando multiplico por 28,
Y así me la voy a llevar para sacar de 70 en 70 los resultados. Nada más ahí ponte mi listillo. El primero es por 8, por 18, por 28 y el que sigue es por 38. Al sumarle nada más esos 70, ¿sí? De todas maneras que ya tengo 266. El siguiente son 336. El siguiente son 406. El siguiente son 476. Lo voy poniendo aquí abajo también. El siguiente son 546. ¿Sí? El siguiente son 616. ¿Sale? El siguiente son 646. El siguiente es 816. El siguiente es 886. El siguiente es 956. Y creo que ya no existen. Ya nada más ayúdame a checar que no me haya equivocado. 50, 19, 26. De hecho, también otra forma de revisar rápido es que esto es como que los primeros dígitos, por supuesto, es un patrón de 7 en 7. 5 más 7 son 12, más 7, 19, más 7, 26, más 7, 33, más 7, 40, 47, más 7, 54. Sí, tenemos un error aquí. Qué bueno que checamos, ¿no? Que si no nos podemos al error. Esto también te lo digo porque literalmente a veces, no, espérame, está bien. Hay que checar siempre porque no nos puede ir con el exceso de confianza y hay que revisar resultados siempre, eso es algo muy bueno, ¿sale? 61, el error está aquí, ¿sale? El error sí hay un error. 61 más 7 son 68, el manera 6 69, 68 más 6 son 75, el manera 69, 75 más 7 son, bien muchos, 82, más 7 son 89, 6, más 7 son 96, 6. Y hasta ahí ya no cabe. Los que sigue ya, el que sigue ya es, como talaste, ya sale, por ejemplo, 96 más 7, ya te da otra cosa, ya te da 103, ya nada más agregando 6 y es 136. El chiste es que sea menor a 1000, por eso ya no funcionaría. ¿Sale? Ya nada más, obviamente, si viste que me equivoqué o algo, pues ya nada más lo checas, me dices en los comentarios, ¿no? No soy perfecto. Las matemáticas no hay del todo perfección por parte de los seres humanos, pero lo bueno que nos podemos corregir entre nosotros. Ya la última cosa es que sea la suma de los dígitos de n es 23. Fíjate, tiene que sumar los dígitos 23. Suma de dígitos tiene que ser 23. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo sumo 5 más 6, me dan 11, queda descartado el 56. 126, que es 1 más 2 más 6, queda descartado este también, el 126. 196 sería descartado. 2 más 6 más 6, al sumar da 14, queda descartado. El siguiente, que es 336, es 3 más 3 más 6, 4 más 0 más 6, quedan 10, queda descartado. Híjole, puro descartado, ¿no? 4 más 7 más 6, ¿sí? Son 18, ya nos aproximamos más, pero también queda descartado. Son los dígitos de los que llevamos al momento. ¿Sí? Me dan 17, pero igual, no, ¿cuál me dan 17? Me dan 15, queda descartado, no funcionó. Y luego el que sigue es 616, que sería 6 más 1 más 6, que me dan 13, queda descartado. 6 más en cada momento, pero también queda descartado. 7 más 5 más 6, ¿sí? Quedan en sumados, quedan sumados 20 también, pero no funcionó. 8 más 2, descartado, absolutamente. Voy sumando todavía más números. No voy a sumar el 8 más 9 más 6, que era el que sería el 896, ¿sí? 8 más 9, 17, 17 más 6, 23. Aleluya, ya salió. ¿Sí? Porque ya el que sobra, que es 9 más 6 más 6. ¿Sí? 17 más 6. Órale, ¿qué crees? Hay dos números, ¿vale? El 896 y el 966. ¿Qué te parece? Entonces, este problema dice que cuáles son los números que satisfacen, entonces serían dos números la respuesta. Uno sería el 896 y otro sería el 966. Este problema en sí no está tan difícil. El detalle que tiene es que te exige, de tu parte, exige que tengas concentración y vayas probando condición por condición y eliminando casos. Te fijaste, eliminé primero de los números pares, eliminé 0, 2, 4 y 8 con lo del residuo entre 5, que tenía que dar residuo 1, y descubrimos que tenía que terminar en 6. Y los números de la tabla del 7, para que termines en 6, tiene que multiplicarse por algún 8 al final, por eso fue 7 por 8, por 18, por 28, por 38. Y notar que eso te da un dígito de 70 en 70, ¿no? Porque es la tabla del 7. Y ya una vez que te piden que sean menores que 1000, pues puse toda la lista hasta llegar a donde son menores que 1000.
Y luego a suma de dígitos 23, ahora sí, pues fue chamba, manos a la obra de sumar todos y cada uno de los casos hasta llegar a los que tuvieron 23. Si por ahí viste que alguno me faltó, crees que alguno de más es, pues adelante, platícame y lo revisamos. Por lo pronto, este sería el problema número 5, ¿sale? Hasta aquí podemos decir que ya le llevamos 5 problemas, muy buenas, 5 problemas, bastante interesantes. Entonces vámonos por los otros que nos faltan. Pero pues si estás cansadillo, repito, acuérdate, video, ponle pausa y seguimos luego. A ver, leamos el problema 6. Dice, Juanito tiene cierta cantidad de naranjas. Ojo, menor que 7. Y canastas donde caben 2, 3, 4, 5 o 6 naranjas. ¿Sí? Quiere decir que tiene distintos tamaños de canastas y eso es lo que puede caber en esos distintos tamaños de canastas. Cuando mete las canastas de a 2, le sobra una naranja. Sí, o sea, si usa puras canastas de 2, le va a sobrar una naranja. Cuando las mete en las canastas de a 3, puras de a 3, le van a sobrar 2 naranjas. Cuando las mete en las canastas de 4, le van a sobrar 3 naranjas. Y cuando las mete en canastas de a 5, le van a sobrar 4 naranjas. Y cuando las mete en canastas de 6, le van a sobrar 5 naranjas. Ahora sí, ¿cuántas naranjas tiene? Vas a decir, no, pues quién sabe que tenga muchas, ¿verdad? No, no es cierto, vamos a buscar cuántas tiene. A ver, ponle pausa, piénsale cómo llegar a eso, qué puedo hacer para poder tratar de intuir y llegar al resultado que me están pidiendo, qué clase de situación, operación o cosa me puede ayudar a esto. Ponle pausa e inténtalo. ¿Vale? Fíjate que vamos a usar algo que acabamos de usar en el problema anterior. Vamos a usar divisiones. ¿Sí? Vamos a usar divisiones. Entonces, este es nuestro problema número 6 y vamos a usar divisiones. ¿Por qué? Vamos a explicarte por qué. Primero vamos a hablar de las canastas de arroz. Cuando yo hablo de canastas de 2, bueno, si supongamos yo tengo 10 naranjas y yo divido entre 2, pues eso me da residuo 0. Y si yo agarro un número 12 y divido entre 2, también, ¿qué crees? Me va a dar un residuo 0. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Quiero que observes estos detalles. Todos los números pares divididos entre 2, ¿sí? Todos los números pares entre 2, el residuo va a ser igual a 0. Eso quiere decir que pasa si yo divido un número impar. Quiero que lo razones. Si, por ejemplo, yo divido al 11 entre 2, me va a caber 5 veces, pero me va a sobrar una. ¿Sí? Si yo divido al 13 entre 2, me va a caber 6 veces, pero me va a sobrar una. Tal manera que cuando tú divides un impar entre 0, el residuo es igual a 1. Esa es la magia que quiero que busques. ¿Sí? Y eso es bueno, porque al momento ya sabemos una cosa, que el número que estamos buscando tiene que ser impar debido a esta situación. A que los impares entre 2, su residuo es 1. Ahora vamos a explorar qué tipo de impar yo necesito que al dividirlo entre 3, porque ahora vamos a hablar de las canastas de 3, me sobren 2. Mira, no quiero que te la quebres, quiero que analices lo siguiente. Cuando hablamos de residuos, tenemos los casos del número 3. El 3, vamos a hablar de, por ejemplo, en la tabla del 3, 3 por 1 es 3. O sea, si yo divido 3 entre 3, pues eso me da 0. Pero cuando yo divido, por ejemplo, al 4, el residuo de eso me da 1. Y cuando yo divido, por ejemplo, al 5, el residuo me da 2. Si yo me paso al siguiente número que es 6, el residuo es 0. Si me paso al siguiente número que es 7, el residuo es 1. Si me paso al siguiente número que es 8, el residuo es 2. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que observes que hay un patrón de residuos. Cuando yo divido entre 3, los residuos son 0, 1 y 2. Cuando yo divido entre 2, como habrás notado, los residuos son 0 y 1. Y cuando tú divides entre 4, los residuos van a ser
0, 1, 2 y 3. Y cuando tú dividas entre 5, los residuos van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando dividas entre 6, los residuos van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así es como funciona esto, ¿sale? Entonces, tú estás buscando que te sobren 2. En otras palabras, tú vas a buscar a alguien que tenga que ver con este número, pero déjate explico a qué me refiero, ¿sí? Los que tengan residuo de 3, digo residuo 2, partimos del siguiente hecho. ¿Cuál sería el primer número que me va a dejar residuo 2? Bueno, si yo parto del número más pequeño es el 0, digo, pero en las divisiones lo más chiquito que yo puedo dividir es el 1, perdóname. Entonces cabría 0 veces, pero mi residuo sería 1. Si yo hago el siguiente número, 3 dividiendo a 2, pues otra vez cabe 0 veces, pero mi residuo es 2. De tal manera que el primer número que me deja residuo 2 en la tabla del 3 sería el 2. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a hablar de los residuos. ¿Sí? El número que yo estoy buscando, hablando de la tabla del 3, ¿sí? En este caso, canastas de 3 quiere decir que yo tengo que estar hablando de la tabla del 3. Yo busco números como este, el 2 y el 5, ¿no? Que son los que me dieron residuo 2. Y de aquí quiero que observes que hay un patrón, como estamos hablando de la tabla de 3, hay un patrón de 3 en 3, mira, qué cosas, ¿no? Y ese patrón se repite sucesivamente, de tal manera que todos los números con esta construcción, siendo de residuo 2 de la tabla del 3, ¿sale? Nada más que acuérdate que hay un detalle, tienen que ser números impares, hablando en este sentido. Combinando la condición anterior, recuerda, la condición anterior pedía números impares. Entonces, no me van a servir, por ejemplo, el 2, ¿sí? El 2 no me sirve, el 8 no me sirve, el 14 no me sirve. Ah, pero el 5 sí me sirve, el 11 sí me sirve y el 17 sí me sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ya nada más observes que también hay un patrón. Del 5 hasta el 11 voy de 6. Del 11 hasta el 17 voy de 6. Eso quiere decir que los números que hasta ahorita yo puedo decirte que me sirven son 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y vamos a ver qué otro tipo de números me van a servir. ¿Sale? En base a los demás criterios. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de la tabla del 4. Como bien te acabo de mencionar, la tabla del 4 te arroja residuos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Pero aquí me piden un número que cuando, como de canastas de 4 sobran 3, en otras palabras me piden un residuo 3. Y entonces sería probar desde la más chica. Cuando yo divido 1 entre 4, pues mi residuo es 1. Cuando yo divido 4 entre 2, pues mi residuo es 2. Ya para no ir tan lejos, cuando yo divido 3 entre 4, mi residuo es 3. De tal manera que los números que a mí me sirven aquí serían, por ejemplo, el 3, y después volver a sumarle 4, que serían, por ejemplo, 7. Esto es lo que se cumple también porque es la tabla del 4, luego 14, perdóname, luego 15, ¿sí? Luego 19, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿sale? Ese tipo de números son los que me van a servir, ¿vale? Ahora, hablemos de la siguiente tabla de multiplicar, ¿sale? Que es la de las otras naranjas. Tabla del 5, para buscar coincidencias. Bueno, ¿sabes qué? Antes de seguir adelante, quiero que observes dónde coincidieron estas cosas. La primera coincidencia, si te fijas con la del 3 y la del 4, es el 11 y en ambos casos. Luego de ahí, ¿hasta cuándo van a volver a coincidir? Quiero que observes este detalle. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le voy a seguir poquito. Del 23 sigue el 26, del 26. No es cierto, quedamos que íbamos a ir de 6 en 6 para que esto funcionara. Sigue el 29, luego el 35, luego el 42, luego el 41, perdón, y luego el 47, y ya hasta aquí le va a parar, no sé si hay muchos. Aquí con lo de la tabla del 4, quiero que observes esto. La siguiente coincidencia que tiene, ¿saben? Vamos a buscar otra coincidencia. 23, 27, 31, ya vamos a recontar. La otra coincidencia que tienen es aquí el 23 y aquí el 23. Fíjate bien, qué interesante. Tienen esas coincidencias al momento. El 11 y el 23, la tabla del 3 y la tabla del 4. Ahora sí hablemos de la tabla del 5. Yo estoy buscando en la tabla del 5 un residuo. Al dividir con la tabla del 5 estoy buscando un residuo 4. ¿Qué quiere decir? No, espero que ya le vayas entendiendo un poquito más a esto. El primer número que voy a tener con residuo 4 es cuando divida el 4 entre 5, que va a dar residuo 4. Luego de ahí, los siguientes números que van a dar van a ser 4, 9,
9 más 5 van a ser 14, luego 19, y así, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? 34, 39 y etcétera, ¿no? Y aquí es donde quiero que observes una clave, ¿sí? Pero ahorita quiero que la observes muy detenidamente. Los 4 no me van a servir porque quedamos que los números pares no me van a jalar. De tal manera que realmente solo me quedan el 9, el 19, el 29, el 39, el 49, el 59 y etcétera, ¿no? En eso quedemos al momento, ¿sí? Discúlpame que no lo estaba mostrando, ¿sí? Eso es lo que me quedaría al momento. Ya que el 4, repito, el primer división, que me queda un residuo 4 es 4 entre 5, me queda residuo 4, luego de ahí sería 9 entre 5, que le sumé 5, y 9 entre 5 me cabe una vez, pero mi residuo es 4, y de ahí pues es una cadenita de 5 en 5, y pues como los pares no me sirven, porque los descartamos desde hace ratito, para que me den residuo 1 tienen que ser números impares, nos quedamos con el 9, el 19, 29, que van de 10 en 10, ¿no? Todo eso. Ahora ya nada más vamos a checar una tabla para terminar, que es la tabla del 6. Yo quiero que en la tabla del 6 mi residuo sea 5. Yo quiero que mi residuo sea 5. Entonces, la entrada, el primer número que me va a quedar con ese residuo es dividir 5 entre 6 y me queda residuo 5. De ahí, pues, todos los números que van a funcionar van de 6 en 6, o sea, 5, 11, ¿vale? 10, y etcétera. Quiero que observes algo. Hasta este instante, los números de la tabla del 6, que me funcionan todos porque todos son impares. Todos los que sacamos ahorita con la del 6. Y los de la tabla del 3, cuando descartamos y quitamos todos los pares, en realidad resulta que son exactamente los mismos números. ¿Ya te fijaste? Son exactamente los mismos números. Entonces, con que nos quedamos usando uno u otro, funcionan ambos. Ahora, donde coincide, tenemos que buscar dónde coinciden todos, porque si no coinciden todos en el mismo número, no vamos a obtener la respuesta de cuántas naranjas tiene. Aguas con eso. ¿Cuántas naranjas tienen? Necesitamos encontrar ese tipo de resultados, ¿vale? Entonces, si te fijaste, la coincidencia en algunos de ellos fue el 11, ¿sí? Fue 11. La siguiente coincidencia que vamos a encontrar es 23. Momento viendo solamente la del 3, la del 4, la del 6 y por supuesto la del 2, ¿no? Porque como son impares, residuo es 1. Nada más al momento no estoy viendo el del 5, porque es como que el que menos coincide. Pero fíjate en esto, del 11 al 23 la distancia son 2. Te platico un secreto, si tú multiplicas 4 por 3 es 12. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el 4 lo saco del hecho de que estamos usando residuos de la tabla del 4 y 3 residuos de la tabla del 3 de las divisiones. Y el 12, pues es automáticamente, el 6 también es divisor del 12, entonces también aplicaría perfectamente. Entonces los números que yo estoy buscando, necesito que vayan de 12 en 12 para que funcione. ¿Sale? Por ejemplo, el siguiente número sería 35. Te lo pruebo por si no me crees. El siguiente, si nos habíamos quedado en 31, el siguiente es 35. Y fíjate, también funciona. ¿Sale? El 35 aquí está. ¿Sale? Y ya lo había seguido, pero le sigo nomás para que veas que sí funciona efectivamente. ¿Vale? Pero hay un detalle. Para que sean de la tabla del 5, necesito que termine en 9. Todavía no termine en 9. El siguiente de la lista sería 47, luego 59, ¿vale? Luego 71, luego 83, luego 107, así que ya no da porque dice que tiene que ser menor que 100. Entonces, el único número que nos cuadró para resolver este problema es el 59, porque el 59 está en todos los casos. ¿Qué te parece al momento? Si se te ha hecho engorroso este método de resolver el problema, que sí se ve bastante largo, te platico que hay una forma mucho más rápida. Y vas a decir, ¿por qué no me dijo la forma rápida en lugar de hacerme sufrir? No, es que quiero que veas diferentes perspectivas. La otra forma que tú puedes estar utilizando es usar el mínimo común múltiplo. ¿Qué te parece? Es usar el mínimo común múltiplo. Así como siempre, vas a usar el mínimo común múltiplo. ¿De qué números? Pues de los que están ahí.
En este caso, como tiene canastas de 2, tiene canasta de 3, tiene canasta de 4, tiene canasta de 5 y tiene canasta de 6, vamos a usar el mínimo común múltiplo de ellos. Y fíjate cómo lo vamos a usar. Primero hay que sacarlo, ¿no? Digo, de entrada. Por ejemplo, sacamos criterio de mitad. En el mínimo común múltiplo, recuerda que la idea es poner aquí de este lado números primos para que esto funcione, ¿sí? Y se le saca, por ejemplo, puse el 2 porque tiene en mitad el 2, el 4 y el 6. El 3 y el 5 que no tienen se pasan igual, pero vuelve a haber una mitad porque este tiene. Y ya cuando son unos se van igual. Tercera, dividimos entre 3. Ya nada más tenemos al 5 que nos falta, dividimos entre 5. Listo. Hemos sacado 2, 2, 3 y 5. ¿Qué hay que hacer? En el mínimo común múltiplo, pues ya nada más se debe multiplicar esos números que está sacando, que es 2 por 2 es 4, 4 por 3 12 y 12 por 5 60. ¿Sale? Mucho ojo con esto. El 60, ¿sí? Es nuestro mínimo común múltiplo. Quiere decir que el número que estamos buscando tiene que ver con el 60. Vamos a explicarlo de una forma sencilla. Si yo divido 60 entre 2, me va a caber exactamente, mi residuo va a ser 0. Pero me entiendes hasta ahí. Si yo divido 60 entre 3, al dividir, mi residuo me va a ser 0 también y va a caber exactamente. ¿Sale? Y si yo divido 60 entre los demás que me faltan, ¿qué crees? Notarás lo mismo, que mi residuo va a ser 0. ¿Sale? Eso quiero que lo tomes sí o sí de ley. ¿Sí? ¿Por qué decirte estos aspectos? Porque quiero que los tengas bien entendidos. Ese es el efecto del mínimo común múltiplo. Tenemos un número que es divisible entre todos los números de quienes estamos sacando el mínimo común múltiplo y su residuo es 0. ¿Qué podemos hacer después de ahí? Pues ya de ahí nada más es simple y sencillamente probar lo siguiente. Si el primer número es el 60 me da residuos. Fíjate bien el truco que voy a hacer. ¿Sí? Voy a hacer una tablita. Aquí tienen que ver con el rango de divisibilidad de 60. ¿Sí? De este lado voy a poner los números con los que queremos dividir. ¿Sí? Es lo que quiero lograr hacer de este lado con este tamaño. Con el 60, de entrada, quiero que sepas, pues obviamente en todos los casos el residuo fue 0. De ahí, ¿qué puedes hacer? Pues, por ejemplo, ir hacia abajo y revisar qué pasa. Si tú divides 59 entre 2, pues tu residuo sería 1 cuando divides entre 2. Cuando dividas entre 3, ¿sí? Cuando dividas entre 3, ¿sale? Simple y sencillamente, digámoslo así, pues bueno, hay que hacer la división para que lo vayas viendo, ¿sí? Tu residuo es 2, ¿va? Es lo que estamos persiguiendo. Y dividimos ahora entre 4, ¿sí? Y tu residuo es 3. Vamos por el camino. Y el que sigue lo dividimos entre 5. Perdón. Y efectivamente tu residuo es 4. Y nada más entre 6. 6 por 9. Y sobran 5. Mucho pierde. Listo. Bueno, ¿por qué usar el 59? Bueno, aquí la verdad es que aquí sí, ya una vez sacando el mínimo común múltiplo, lo que tendrías que hacer es ir poniendo números tanto más grandes como más chicos para ir probando, ¿no? Hasta que encuentres uno que funcione. Obviamente, como aquí el 59 funciona y el mínimo va de 60, el mínimo común múltiplo es 60, la verdad es que el siguiente número que funcionaría, que nos diera este tipo de residuos, tendría que venir del 59. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, del 59, como el mínimo común múltiplo fue 60, que el siguiente en funcionar sería 59 más 60, que serían 119. El siguiente en funcionar, como el mínimo común múltiplo fue 60, sería 119 más 60, 179. Estos son los números que funcionarían, que nos dejarían todos esos residuos de arriba. ¿Sí? Esta es otra forma de llegar a resolver el problema, combinando el mínimo común múltiplo con una tabla para organizar la información. ¿Sale? El método anterior fue partiendo de los criterios de divisibilidad y este método fue basado en mínimo común múltiplo, divisiones y una tabla para organizar la información. Son las formas en las que respectivamente te recomiendo resolver este tipo de problemas. Claro que, repito, siempre va a haber más formas, en especial hay niños muy ingeniosos, entre ustedes hay bastante ingenio y van a encontrar formas de resolverlo. Entonces, siempre siéntanse inspirados y libres de intentar lo que se les ocurra, de eso se trata. Pero estas son algunas formas que he querido exponer hasta este momento. ¿Sale? Y hasta este ratito voy a dejar hasta el problema número 6. ¿Sale? El día de mañana estaré subiendo
otro video que habla de cómo resolver problemas 7, 8, 9 y a lo mejor algún otro. Pero ya para dejar descansar la mente, creo que este video ya llegó a su cometido, este es el punto correcto. Les invito, de verdad, les invito a seguir explorando, seguir intentando. Y pues mucho éxito, jovenazos. Tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche, etcétera. Y de antemano, pues, cuídense mucho. Estamos a la orden, cualquier duda y chao, chao.